Y no dejamos Teruel porque su escalinata continúa recuperando todo su esplendor gracias a los últimos trabajos de restauración centrados en el lado derecho. Nerea. Sí, ha sido precisamente la Fundación Santa María de Albarracín la encargada de esta segunda fase de los trabajos, aunque aún quedan por delante algunos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, explícanos, estamos precisamente en este lateral derecho de la escalinata de Teruel. ¿En qué han consistido estos últimos trabajos? Bueno, han consistido igual que los de la primera fase, sobre todo en eliminar el proceso de la humectación seria que padece la escalinata. Entonces, eliminar todos esos carbonatos que son como piedras que se adhieren al ladrillo ha sido la fase más costosa, el trabajo más difícil. Pero a partir de ahí, pues ha habido que sanear también todos las juntas de la piedra y de los ladrillos. Ha habido que reponer muchas piezas, casi un 65% de piezas decorativas son prácticamente nuevas. Aproximadamente se han preservado solamente un 10-15% de piedras, o sea, de cerámicas originales. Quiere decir que el trabajo ese ha sido muy importante. El saneamiento también del túnel de acceso al Gobierno de Aragón y las barandillas. Hay que pensar que además han sido casi 200 metros, puesto que abordamos el lateral que se ve hacia el exterior, hacia el instituto, pero también la parte interna de la escalinata. Toda la barandilla, en total han sido unos 200 metros de intervención, casi, bueno, tan minuciosa como restaurar un retablo, ¿no? Es un trabajo costoso y difícil, pero con un resultado extraordinario porque está preciosísimo. Desde luego que sí, hay que fijarse, pero se nota muy bien esos cambios. ¿Cuáles van a ser los siguientes trabajos? Bueno, vamos a continuar con la escalinata gracias a la colaboración de la Fundación Tervanis, que es quien financia de verdad este trabajo, y queremos continuar ahora con el lateral izquierdo, con el que hay frente al Gobierno de Aragón. Vamos a ver todo ese problema de humedades que afectan seriamente, muy seriamente a ese lateral, con todas las vegetaciones que aparecen asociadas a las humedades y también nuevamente con los carbonatos precipitados en los ladrillos, que es, como he dicho ya antes, los trabajos más costosos, ¿no? Antonio, gracias por ese trabajo, y ahora también tenemos que animar a que la gente cuando vaya andando pues se fije muy bien en estos detalles que desde luego valen la pena.